Vamos a hacer otro ejemplo del manejo de archivos. Vamos a hacer una tabla de logaritmos, como una tabla similar a esta que está en la pantalla. Antes de las calculadoras, pues habían tablas de logaritmos donde uno buscaba el número en la columna, en la primera columna, y los decimales a lo largo de las siguientes columnas, y en la celda de intersección nos daba el resultado del logaritmo. Por ejemplo, logaritmo de 3.55 era 1.26695. ¿Verdad? Entonces queremos hacer una tabla similar, parecida a esta, pues, de los números que vayan del 1 al 100 y las columnas que digan los decimales. Por ejemplo, 100.1, 100.2, 100.3, hasta 100.9. O supongamos que estamos en la columna 20, en el número 21, 21.1, 21.2, 21.3, hasta 21.9. Entonces, las celdas nos van a dar el logaritmo natural de ese número. Bueno, como vamos a usar la función logaritmo, vamos a importar el módulo mat, importar la función logaritmo. Ok. Vamos a trabajar con 100 números, del 1 al 100. Y vamos a grabar un archivo. Entonces, with open, el nombre del archivo que queremos, vamos a ponerle naturallog.txt. Vamos a trabajar en modo de escritura y vamos a grabarlo en una variable llamada f. Bueno, entonces vamos a hacer un for x in range de 1 hasta n más 1, hasta n. Entonces en el archivo vamos a escribir el valor de la variable x. Vamos a escribir el valor de la variable x y una línea nueva. Bueno, vamos a correr esto. Vamos a agregarle de una vez el logaritmo de x. Y un espacio. Entonces veamos qué pasa si nosotros corremos este código. Corrió bien. Y tenemos aquí un primer intento, ¿verdad? Tenemos aquí los números del 1 al 99 y a la par tenemos el logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 2 y así sucesivamente. Bueno, no están los logaritmos de los primeros decimales, por ejemplo. Quiero agregar ahora los decimales 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Y otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, solo quiero mostrar 3 decimales o 4 decimales, digamos 3 decimales, para que no se vean tantos decimales. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, veamos. Queremos agregar un encabezado que diga algo parecido a esto. X, luego 0.1, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5.
Agreguemos el encabezado, actualizamos y tenemos ahí. Entonces la idea es que en la primera columna que dice X nos diga el número y en las siguientes sería 1.1, 1.2 y ahí que me muestre el logaritmo. Bueno, veamos. Esta fila no me gusta, la que acabamos de escribir acá. Podríamos hacerla de otra forma un poco menos trabajosa. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a ponerle una variable título y esa variable empieza con la letra X y luego for d in range in range 10 vamos a agregar title más, vamos a agregarle punto más d y entonces escribimos el título. Entonces para los números del 0 al 9 vamos a agregarle un punto, lo convertimos a cadena ese dígito y lo escribimos en el título. Veamos si funciona. Entonces, ¿qué pasa? Va más o menos lo mismo que antes, ¿verdad? Pero lo hicimos con un for. Al final hay, sí, falta agregarle aquí la nueva línea. Ok, ahí está. Ok. Entonces, pues ya está. Esa fila que está comentada ya no la necesitamos. La podemos eliminar. Ok, ahora vamos a crear una variable que me dé el logaritmo de X vamos a entrar a otro for de in range 10, otro for similar al anterior. Entonces acá vamos a crear una variable que sea el logaritmo de X más 1 entre D. Y eso lo vamos a escribir en el archivo. Veamos qué pasa. Hay un error. Dice división por 0. División por 0 porque el primer decimal es 0. Entonces, pues, no da ese error, ¿verdad? Entonces empecemos con 1. Veamos. Bueno. Ahí está. Y el archivo va quedando de esta forma. Bueno, cuando X vale 1, me tira todas estas veces en 0. ¿Por qué? Porque este array no está actualizado, ¿verdad? Entonces aquí es logaritmo de y, ya no es de x. Logaritmo de y. Veamos acá. Y ahora sí, sale el logaritmo de
Hay algo malo acá porque está dando valores negativos y deberían de ser positivos. Recién en el 3, no, perdón. Sí, está bien, está bien. No, el 2, sí, deberían de ser positivos. Entonces hay un error ahí en el cálculo. ¿Cuál es el error? X empieza en 1, más 1 entre D, logaritmo de eso. Vamos a ver aquí, vamos a revisar, vamos a poner logaritmo de 1 más 0.1. Sería el primer caso y eso da 0.09. Hay un error ahí en la lógica. Vamos a revisar eso. Sí, el error es aquí, es esta fórmula. No es 1 entre D, es D entre 10. Ok, ahora sí. Veamos, revisemos. Tampoco. D entre 10. Ok, teníamos otro error. Aquí ya estábamos, ya en Y ya está calculado el logaritmo, así que no es necesario volver a calcular el logaritmo. Por eso es que estaba generando otro resultado. Entonces vamos a quitar esta línea de print y corremos acá. Revisemos el archivo. Ahora sí, tiene los valores correctos, solo que no están distribuidos en forma de tabla, sino que están a lo largo de una sola columna. Entonces tenemos que ir formando una cadena antes de poder imprimirla. Entonces la cadena le vamos a llamar con la letra S y la cadena sería la cadena empieza acá con el valor de X. El valor de X y luego a la cadena le vamos a ir agregando un espacio y el valor de Y. Cuando terminemos vamos a imprimir la cadena más una nueva línea. Vemos si está bien, corre bien y ahí tenemos, ¿verdad? Ahí está la tabla de logaritmos, solo que no están ajustados correctamente. Tiene demasiados dígitos y no están alineados. Ok, entonces para alinearlo vamos a hacer esto. Vamos a usar la función formato. Sería, vamos a poner punto format. Bien. Ok, corre bien. Ajá, muy bien. Solo que aquí le vamos a agregar. Ok, ahora vamos a decidir cuántos caracteres va a tener. X, vamos a darle un espacio. Y acá vamos a decir que esto tenga, vamos a darle 5 caracteres.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, entonces acá el detalle es que hay que decir cuántos caracteres vamos a tomar en total y cuántos decimales queremos. Entonces vamos a darle 7 caracteres en total y 3 decimales. Como tiene decimales, tenemos que agregar la letra F de float. Entonces ejecutemos acá, revisemos y el archivo ya va tomando mejor forma, ¿verdad? Solo que no están alineados correctamente debido a que la primera columna no está alineada. Entonces vamos a alinear esa primera columna. Vamos a ponerle dos caracteres y punto format el valor de X. Revisemos. Bueno, está mejor. Tenemos la columna X, los decimales de arriba no están correctamente alineados. Entonces vamos a componer eso. Vamos a eliminar las filas que ya no usamos. Esta fila ya no la usamos. Esta instrucción que está comentada, como lo habíamos hecho antes. Ahora lo hicimos con la función format. Y ahora vamos a corregir el título. El título vamos a hacerlo así. Como la primera columna tiene solo dos filas, perdón, la primera columna tiene solo dos caracteres, entonces vamos a darle un espacio y la X. Y luego acá vamos a usar de nuevo la función format. Vamos a decir que use 7 caracteres y D. Revisemos. Está mejor. Solo que no aparece el signo decimal. Y vamos a quitarle. ¿Qué pasó? Acá el 1, 2, 3. El 0. Aquí hay algo raro. Bueno, sí, aquí no coinciden el número de columnas. Me salen 9 arriba y solo 8 columnas abajo. Eso es porque aquí empezamos a contar desde el 1. Realmente debíamos de contar desde el 0. Vamos a ver acá. Ahora sí. Entonces dice logaritmo de 1 es 0, de 1.1 y así sucesivamente hasta 9. ¿Verdad? Entonces tenemos este archivo donde sale una tabla de logaritmos del 1 al 99.9.